listo hoy para recibir una palabra de Dios? Romanos 5, versos 17 al 19. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. El verso 17 quiero que lo veamos un poquito. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Quién es ese uno solo? Adán. Si alguien dijo Jesús, dele baño, pamba loca con picayelo. Hacía mucho que no decía, que no escuchaba o decía esa. Esa era de la primaria, no de la secundaria. O sea, pamba loca era así y con picayelo era así. A mí me hicieron muchas veces, por eso quedé así medio afectado. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Quién es ese uno solo? Adán. Adán. No es Jesús. Jesús no pecó. Jesús no transgredió la ley. Dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Hay tres declaraciones poderosas en ese pasaje. La primera es la que a continuación vamos a leer. Dice: mucho más reinará en vida por uno solo. Diga conmigo: mucho más. Vamos, diga: mucho más. Todos culpamos a Adán porque la muerte entró a la humanidad, o la maldición entró a la humanidad por medio de él. Dicen que la casa de Adán en el cielo va a ser una de las más resguardadas. Va a tener todo el ejército celestial, estará blindando la casa de Adán todo el tiempo, porque todos van a querer ir a reclamarle. Pero si por la transgresión de uno reinó la muerte, esa declaración que sigue debe ser muy fuerte. Dice: mucho más. O sea, esto significa que no es de la misma manera, es mucho más. El efecto que Adán tuvo sobre la humanidad fue devastador, pero el efecto que Jesús tiene sobre la humanidad es mucho mayor que el de Adán. Es mucho mayor. Si tú crees que tú eres justo hasta el momento que pecas, lo que me estás diciendo es que si por el pecado de Adán entró el pecado a toda la humanidad, entonces el sacrificio de Jesús es tan débil que tu pecado lo paraliza. O sea, si el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, la justicia de Jesús no lo hace. ¿Por qué se queda callado? ¿Tiene frío? ¿No me entendió? ¿O se asustó? Estoy empezando. Deje que le suelte las grandotas que traigo. Hoy le voy a hablar un poco en calidad de maestro. Quiero enseñarle algunas cosas muy poderosas, muy profundas. Si por la transgresión de uno todos fuimos constituidos pecadores, entonces por la justicia de Jesús todos somos constituidos justos hasta que pecas. Amén.
O sea, el pecado de Adán fue tan fuerte que afectó a todos, pero la justicia de Jesús fue tan débil que solo sirve hasta el momento en el que fallas. Por eso estamos leyendo mucho más. Di conmigo, mucho más. Si el pecado de Adán afectó a la humanidad, mucho más el sacrificio de Jesús afecta a la humanidad. Mucho más. Di conmigo, mucho más. Jamás compares a Jesús con Adán. Aunque el apóstol Pablo lo menciona como el segundo Adán, no por el efecto que tuvo, sino por el valor que tiene, porque Adán valía la humanidad por ser el primer hombre, pero Jesús valía la humanidad por ser Dios, y vino y tomó forma de hombre, y al estar en forma de hombre no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, no se aferró a ser igual a Dios, se despoja y toma forma de hombre. Y si teniendo forma de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Para que tú y yo podamos ser siervos, solo nos tenemos que humillar una vez. Pero Jesús tuvo que humillarse 2 veces. Primero se humilló como Dios y luego se humilló como hombre. ¿Ok? Entonces, si la transgresión de Adán afectó a la humanidad, mucho más reinará en vida por uno solo. Si por un simple mortal reinó la muerte, entonces por un sacrificio tan poderoso va a reinar la vida. Dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Y luego viene la segunda declaración poderosa. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia. Di conmigo, la abundancia de la gracia. ¿Cuánta gracia, Araceli, es suficiente para tener lo que necesitamos? ¿Cuánto hay que predicar de la gracia para decir, ya, con eso tenemos? El mismo apóstol Pablo, a quien se le fue revelada la gracia, dice, los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Sabes cuánta gracia es necesaria tener? Abundante. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es hasta que respires, transpires, pienses, sueñes, se te salga, así como se te salen las... Pues cuando me enojo no me puedo controlar. Bueno, así quiero que no te controles cuando la gracia se te salga por la boca. Gracia. Algunos estamos desbordando otro tipo. Dije gracia. Cuando de forma automática concluyas que la gracia de Dios está en ti, que se te salga, así como se te salían las maldiciones, decía Malena, ¿verdad? Así como se te salían las maldiciones, que se te salgan las bendiciones. Que cuando estés bien enojado, voltees y digas, Dios te bendiga, amén. ¿Cuántos son chacorta cuando andan manejando? Hay mujeres que ahí te encargo. Oiga usted. Sí, porque las mujeres se quejan de este hombre cuando... No, espérate. Hay mujeres que... Bueno, lo que yo quiero es que cuando andes manejando se te salga la gracia por la boca. Cuando digas, Dios te bendiga, hermano, perdóname, no me di cuenta, me cambié de carril, estaba pensando en la bondad de Dios. Eso es lo que quiere decir. O sea, cuando va a tocar el claxon, bájale el vidrio y no le haga con el claxon, diga mejor, Dios te bendiga, amén. Pues con la persona que está a tu lado no le digas nada, no. Diga conmigo, la abundancia de la gracia. No, pero de ser expresivo, de la abundancia. Yo sé que tienes frío, pero por eso tienes frío, porque estás con una actitud así de que la abundancia de la gracia. La abundancia de la gracia.
Pastor, ¿hasta cuándo va a dejar de predicar de la gracia? Hasta que se te salga por las narices. Hasta que empiecen a decir: el pastor predica pura gracia. Sí, sí, porque es la gracia de Jesús, es el evangelio de la gracia. A eso Dios nos llamó, a predicar su gracia. Digo conmigo, la abundancia de gracia, la abundancia. Pero luego menciona una tercera cosa, que es la que quiero abundar hoy un poco más. Dice: y del don de la justicia. Por eso le he puesto como título la palabra de hoy: el don de la justicia. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Dile a la persona que está a tu lado: es un gift. Es un regalo. Sí sabía que gift es regalo, ¿verdad? No sabía, ok. Está bien. Que pensaron que estaba bromeando por los gifts ahí es que así se dice en inglés. Ok, déjame le digo en español por los que no hablan inglés. El don, un don es un regalo. ¿Y qué es un regalo? Un regalo es algo que no tienes que pagar para obtenerlo. Hay gente que dice: ay, le tengo que regalar a tal persona porque él me regaló cuando esto. Entonces ya no es regalo. Entonces es un pago, es un intercambio. La justicia no es un intercambio, es un regalo. Es el don de la justicia. Porque tal vez ahorita, después de algunos años de cristiano, te sientes con la capacidad de pagar por ella. Somos bien lindos los cristianos. Y tienes unos meses de ser cristiano y ya te sientes que traes con qué. A ver, Dios, ¿qué quieres a cambio de la justicia? Que me porte bien. He guardado toda la ley, honro a mis padres, diezmo, ofrendo, estoy sembrando en la construcción. ¿Qué más quieres? Porque sentimos que nuestra bondad paga su justicia. Si es pago, deja de ser un regalo. Esto lo entiende alguien que no conoce a Dios. Lo entiende muy fácil. Si soy un pecador, no tengo con qué pagarle a Dios y me está regalando su perdón, lo arrebatas. Pero después de unos meses de ser cristiano, quieres pagar por ese perdón. Vas con Dios y le dices: perdóname. Dios te dice: te perdono. No, es que así no. Castígame, castígame, castígame. De hecho, cuando tú vas y le pides perdón a alguien, lo que en realidad le estás diciendo es: te doy el derecho de que me maltrates. Oye, la regué, perdóname. ¿Qué significa eso? Y si tú le dices a esa persona: no, hombre, no pasa nada. No, sí, es que la regué, es que esto, es que no te preocupes, no pasa nada. El otro día alguien me habló por teléfono y me dijo: pastor, ¿podría usted ayudarme? Es que tengo que hacer esto y esto y aquello. ¿Qué necesitas, hermano? Que me ayude a trasladar unas cosas de aquí para allá. Le dije: sí. Dijo: ¿en serio? Le dije: bueno, si quieres o no quieres. No, sí. Pero como que me dijo: es que no pensé que me fuera a decir que sí. No estaba preparado para que me dijera que sí. Y eso pasa cuando vamos con Dios. Dios, perdóname. Entonces, te perdono. No, pero ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto se te debe, Dios? Y Dios dice: ya mi hijo lo arregló todo. No, pero así no puede ser. Es que hice cosas bien malas. Pues ya sé lo que hiciste, yo estaba ahí. Es que no soy digno. Ya sé que no eres digno. Por eso mi hijo tuvo que pagar, porque tú no tenías para pagar. Pero no puedo creer que sea tan fácil. Bueno, entonces ya tienes un problema tú.
Iba a decir, estás traumado, pero sí va a ir muy feo, ¿verdad? Pero la religión es un trauma que nos ha metido un chip aquí de que tenemos que hacer algo para obtener su justicia. Tenemos que pagar para obtener. Y si tienes que pagar, deja de ser un regalo. Mire, hay un juego de palabras así medio raras. Espero que lo entienda. Ese pasaje de Romanos 5:17 comienza el subtema unos versículos antes. Si alguien lo encuentra rápido, no creo que sea desde el inicio, pero déjeme. Desde el 12. Ay, gracias, mi hermana. Oh, brasa rabashe y rebroso torrobo. Sin café es imposible agradar a Dios. Dice, por tanto, mire, a ver si le entienden lo que voy a leer. Vamos a hacer una lectura comprensiva. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Alguien le debería decir al apóstol Pablo, ya suelta a Adán, hombre, pobrecito. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, ¿qué es un don? El regalo, ¿cuál es el regalo? Dice, el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, y ahí llegamos al versículo en el que estamos. Lo que trato de decirles, dice, la muerte vino como pecado, como pago del pecado. Pero la justicia no vino como pago, vino como regalo. Es decir, si tú vives en pecado, vas a recibir un pago. Pero cuando tú vives bajo la gracia, entonces vas a recibir un regalo. ¿Qué quieres? ¿La muerte como consecuencia o el regalo de su justicia? Diga conmigo, el don de la justicia. Ok. Quiero que veamos un pasaje. Vamos a dar un pasito más adentro en esto, que nos va a dar mucha luz de lo que estoy hablando. Abraham es un ejemplo muy, muy palpable de esto. Romanos 4, versos del 1 al 12. Procura hacer una lectura comprensiva. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, por lo que hizo, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, o sea, por regalo. ¿Ok? Dice, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como un pago. ¿Sí está viendo la diferencia? Ok. Mas el que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Subraye esa declaración.
Subráyela por todos aquellos que le quieren vender la justicia. Justicia sin obras, dice ahí. Ese era el verso anterior. Si tiene tiempo después, él está hablando, el apóstol Pablo está hablando del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice el apóstol, el salmista David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y comienza a declarar la tragedia de David mientras cayó. Dice: pero dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es poderoso. Un día le voy a hablar del Salmo 32, porque David está viviendo en tiempos donde para perdonar pecados había que matar un animal, y David no mató ningún animal. Y él dice, ¿cómo fue es que me lo sé de memoria todo corridito. Dice: dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y esta declaración dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A qué horas lo perdonó? Si no había matado a un animal, no había ofrecido un sacrificio. Él concluyó que era perdonado. Le entendió a la gracia en tiempos de la ley. Por eso el apóstol Pablo lo saca del Antiguo Testamento y lo trae al libro de Romanos. Dice: así como el salmista declaró, regrésame a Romanos 4. Dice: como también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Eso es poderoso. Dice: justicia sin obras. Verso 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues, alerta con lo que vamos a leer, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Ahorita se lo explico. Usted se quedó así como que. Dice: no en la, responde, dice: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ese verso 11 es poderoso. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora sí, de ese aplauso fuerte a Dios. El viernes estuve hablando acerca de una pregunta que me hicieron: si la gracia se puede perder. Me hicieron esa pregunta: pastor, ¿la gracia se puede perder? Y yo le respondí: no, no se puede perder. Pero la gracia no se puede perder, pero tú te puedes perder de la gracia. Tú te puedes salir de la gracia. Y lo expliqué hablando acerca del extraño caso de Rahab, la ramera mentirosa, y cómo ella hizo un pacto con sus salvadores, con los únicos que le podían ofrecer salvación, y respetó el pacto, y su vida y la de su familia fueron salvadas. Alguien de casualidad
como el viernes necesitaba un listón rojo y no lo traía, dijo, déjame lo llevo porque el pastor de seguro lo va a necesitar otra vez. ¿Lo trae? No. Ok, entonces pásenme otra vez el que usé ese día, por favor. Yo lo iba a traer, pero dije, no, yo creo que los hermanos se van a acordar. Y ayúdame a amarrarlo ahí. A ver si ya se alcanza. Sí, ahí sí, mero. Ahí está bien, muchas gracias. Vamos a pensar que este es un cordón rojo. Los que iban a destruir, los 2 espías que envió Josué en Josué capítulo 2, que los envió para inspeccionar la tierra, y dijeron, vean a ver cómo está todo. Ellos los iban a agarrar, si los hubieran encontrado, los hubieran matado. Pero hubo una mujer que les guardó su vida, que era una mujer llamada Rahab, que la Biblia nos explica que era ramera. Entonces, una ramera, lo más parecido a nuestros días, es una mujer prostituta. Entonces, era una mujer de dudosa reputación, una mujer que ándale, mira. Me lo puedo poner. Pero no se puede desbaratar, ¿verdad? No, mira, nomás amárralo así. Quítale este. Así te hizo amarres, ¿verdad, Juan? Buena para los amarres, Pamela. Ahí está bien. No, está bien así. Mira, excelente. Mira, le dijeron, ella les dice, bueno, yo voy a guardar su vida. Fueron y dijeron, aquí escondiste tú a los espías que vinieron a inspeccionar la tierra. Y ella le dijo, no, yo vi que se salieron allá. O sea, aparte de ramera, mentirosa, ¿verdad? Pero les salvó la vida a ellos. Entonces, cuando ella los baja, dice, ¿sabe qué? Yo les voy a salvar la vida, solo háganme una promesa. Yo sé que estoy bajo una maldición de muerte. Todo el que viviera en Jericó iba a morir. Estoy bajo un pacto de muerte. Ustedes son los únicos que pueden salvar mi vida. Como yo salvé la de ustedes, ahora sálvenme a mí la vida junto con mi familia. Y estos hombres le dijeron algo, dijeron, mira, vamos a hacer un pacto contigo. El día que nosotros vengamos para destruir Jericó, si tú pones un cordón rojo y lo amarras en los dinteles en tu ventana, cuando veamos ese listón rojo, nosotros sabremos que esa casa no se debe tocar. Ese listón rojo será la señal del pacto que estamos haciendo contigo. Y le agregan ellos algo, dicen, mira, toda la gente que esté dentro de tu casa no morirá. Si alguno de los miembros de tu casa se va a pasear al parque y mientras anda paseando en el parque entra la destrucción, su sangre será sobre su cabeza. Ellos morirán, pero los que estén dentro de tu casa se salvarán. Ok, ellos se van y tal vez Rahab pudo haber dicho, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Tengo la promesa de que salvarán mi vida. Y a todos los que se encontraban en la calle les decía, hey, prepárate porque pronto te vas a morir. Pero yo no, yo me voy a salvar. ¿De veras? ¿Por qué? Porque tengo una promesa. Me prometieron que me iban a salvar la vida. Wow, y todos, pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo vamos? Tú vas a ver, te vas a dar cuenta. El día que venga la destrucción sobre tu casa, mi casa, y alguien le podría decir a Rahab, Rahab, la promesa no estaba sobre ti, estaba sobre tu casa. Si tú no le pones el condorcito, no, el cordoncito rojo a la ventana, ellos no sabrán que esa es la casa señalada. Ellos no sabrán que tú eres la persona del pacto y destruirán tu casa. Y Rahab alegaría y diría, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero si quieres salvar tu vida, vale más que pongas el cordoncito rojo. Todos sabemos
¿Por qué rojo? Porque no dice rojo, ahí dice grana, y grana es rojo. ¿Por qué rojo? Porque era un simbolismo de la sangre de Cristo. Cuando la sangre de Cristo a ti te representa, te ha bañado, te ha librado. Cuando venga la destrucción cerca de ti, no te tocará a ti, porque está la señal del pacto en tu casa. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. El cordón rojo no tenía ningún poder. Era la señal de que había creído y de que permanecía en el pacto. Ella era libre de hacer lo que quisiera, pero decidió salvar su vida y permaneció dentro del pacto que había hecho con ellos. Ahora, alguien puede decir, pastor, porque ellos no le dijeron, mira, Rahab, sabemos que eres ramera, tienes que cambiar tu vida, tienes que transformar tu vida, debes de dejar primero, la ley número 1, deja de juntarte con quien te juntas, porque esas amistades no te llevan a ningún lugar, Rahab. Número 2, tienes que hacer esto. Y 3, tienes que hacerlo. Ellos no se metieron en problemas, le dijeron, cuelgas un cordoncito en la ventana de tu casa y serás salvo tú y tu casa. Solo quédate adentro de la casa, quédate adentro de ese pacto que acabamos de hacer, de ese acuerdo que acabamos de hacer. ¿Sí estoy siendo claro? El cordoncito no tenía poder, era el pacto lo que tenía el poder. La Biblia nos habla de 2 pactos. Ok, ustedes era lo que iba a decir. Ustedes me podrán decir, pastor, entonces Rahab podría seguir siendo prostituta, pero iba a ser salva. ¿Cómo puede ser prostituta dentro de su casa? Le dijeron, mantente dentro de la casa, quédate ahí. Rahab podría haberse salido a dar su paseo, su retiro espiritual. Podría seguir siendo prostituta, pero no estaba guardando el pacto. Se salió del pacto, se salió de la gracia. Entonces dijo, mientras tú te mantengas dentro de la gracia. Ahora, con esto lo aclaré el viernes. No estoy diciendo que dentro de la iglesia y que si tú te sales de la iglesia, no. Estoy diciendo la gracia, una conclusión en tu corazón. ¿Ok? Porque no porque estés dentro de una iglesia estás dentro de la gracia. Ahora, alguien puede decir, pastor, ¿y puedo estar dentro de la gracia aunque no esté en una iglesia? ¿Y el cordón? ¿Dónde lo vas a colgar? La gracia te lleva siempre a habitar en familia. Él hace habitar en familia a los desamparados. La Biblia nos habla de 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Debemos de tener mucho cuidado de establecer, alerta con esto, debemos de tener mucho cuidado de establecer nuestras conclusiones dentro del nuevo pacto. Porque tus palabras podrían estar en el nuevo pacto, pero tus conclusiones en el antiguo. ¿Qué estoy diciendo? Que en palabra tú estás adentro de la casa de Rahab, pero tus conclusiones andan paseando en la plaza. Si Rahab hacía el pacto con sus salvadores y no ponía el cordón rojo en su ventana, eso significaba que tal vez había realizado un pacto de palabra, pero en su corazón no había ningún cambio. Sus conclusiones estaban en el antiguo pacto de destrucción sobre su ciudad. Imagínate a Rahab después de hacer el pacto con esas personas, entrar a su casa, poner el cordón y luego sentarse a estar preocupada. ¿Y será que salvarán mi vida? Y cuando venga la destrucción, ¿qué va a pasar? Y ven, no te asomes a la ventana. ¿Cómo te imaginas a Rahab viviendo dentro de su casa? Como todo cristiano que aceptó a Cristo de palabra,
pero sus conclusiones siguen estando en tierra de destrucción. Es necesario ir y recoger tus conclusiones del antiguo pacto y traértelas a la casa de Rahab. Si sigues pensando que juicio vendrá sobre ti, si sigues pensando que condenación vendrá sobre ti, si sigues juzgando a todos, si sigues diciendo eso les pasa por esto, eso les pasa por aquello, tus conclusiones siguen estando en el antiguo pacto. Jamás maldigas algo que Dios ha bendecido. Jamás maldigas a alguien que Dios ha bendecido. Es tiempo de ir por nuestras conclusiones y que nuestras conclusiones estén en la casa de Rahab. Que el don de la justicia esté en nuestra cabeza, no nada más en nuestras palabras. Podemos hablar como cristianos, pero concluir como condenados. Podemos hablar como salvos, pero pensar como alguien que ha sido enjuiciado y ha sido hallado culpable, que solamente está esperando la destrucción. Haces una buena venta una semana y dices de aquí a que vuelva a hacer otra. ¿Por qué? Porque estás bajo condenación. Alguien opina de ti algo y tú dices que sus malas vibras me afectan. Hay gente que vive así. Hay gente que tiene mugres ahí en su casa con agua y no sé qué cosas para alejar las malas vibras. De verdad, cristianos que tienen frascos con agua y limones adentro y no sé qué tanto menjurje. Es para alejar las envidias. Acércate al don de la justicia que quieres alejar las envidias. Tus conclusiones están en otra parte. Tus conclusiones están en el antiguo pacto. Es tiempo, así como decimos, al campo del diablo entré para tomar lo que me robó. ¿Sabes qué te robó? Te robó tu mente. Es tiempo de ir por nuestras conclusiones y meterlas acá a la casa de Rahab. Pastor, pero Rahab era una pecadora. Fue la única que se salvó. Ay, tú. Para tu opinión era una pecadora, pero fue la única que entró a la tierra de promesa junto con el pueblo. ¿Qué quieres? ¿La buena opinión de los demás? O que Dios diga, este tipo me cae bien, este tipo, ábrale la puerta, va a entrar a la tierra de promesa. ¿Qué quieres? Muchos cristianos hoy en día han hecho un pacto con Dios al recibirlo en su vida, pero solo fue de palabra. En su corazón siguen estando dentro del pacto de destrucción en el que estaban antes. Solo aprendieron un lenguaje, pero no modificaron sus conclusiones. Entonces no hay cordón rojo en tu ventana, no hay una señal del nuevo pacto en tu vida, porque siempre piensas lo peor. Crees que estás bajo condenación y bajo la bendición de Dios. Yo no sé si alguien te lo ha dicho, pero tú estás sentenciado a que te vaya bien. El Padre extendió su mano derecha y la puso sobre tu cabeza y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Lo bendigo con las grosuras del cielo, con las grosuras de la tierra. A donde quiera que vaya le irá bien. Donde quiera que esté, el bien de Dios lo seguirá. Deja de pensar como una persona que ha sido condenada. Oh, yo sé. Hay gente que está pensando, pero usted no sabe todo lo malo que yo he hecho. Tú no sabes todo lo bueno que Jesús hizo. Tu pecado no es más grande que su justicia. Y lo mejor de todo, Samantha, es que es un regalo.
No lo tengo que comprar, Noé. No tengo que pagar por él. Solo lo tengo que recibir por fe, por medio de su gracia. Su abundante gracia. Fue tanta su gracia que me regaló su justicia. Ahora, es un buen momento para tomar café. ¿Qué es justicia? Porque muchos están diciendo: sí, amén, el don de justicia, ¿dónde lo recojo? ¿Qué significa ser justo? Lo que significa ser justo es ser inocente. Pastor, pero yo sí lo hice, yo soy culpable. Hubo uno que pagó lo que tú debías para que tú fueras declarado inocente. Mas el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él se hizo culpable para que tú y yo seamos inocentes. Recibir la paternidad de Dios en nuestra vida no es un acto bondadoso de que Él te abraza. No, Él te llevó a la inocencia nuevamente. Él no te ve culpable, Él te ve justo. Como Jesús es un regalo. Cada vez que tú piensas que tú no sabes todo lo malo que yo he hecho, yo te diré lo mismo: tú no sabes todo lo bueno que Él ha hecho. El don de la justicia es el don, el regalo de presentarte inocente delante del Padre. Esa es la justicia. Debemos llevar nuestras conclusiones al nuevo pacto, no nada más nuestro lenguaje. ¿Cómo sé que mis conclusiones están en ese nuevo pacto? Porque las evidencias me persiguen, porque hay aceleramiento, porque ninguna condenación hay en mi vida. Mira, 2 de Corintios capítulo 3, a partir del verso 7 y hasta el 18. Miren lo que dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. ¿De qué ministerio está hablando? De la ley. Fueron los únicos que se escribieron en piedra. Entonces está hablando de la ley. Dice: si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuántos ya vienen de allá? Cuando dicen: no, si la verdad yo vengo de ese ministerio de condenación. De hecho, yo tenía el ministerio de condenación. ¿Alguien era presidente del ministerio de condenación? Sí, hay gente que dice: pastor, ¿por qué lo pone a él a hacer eso? Si él es peor que yo. Digo conmigo: ministerio de condenación. Es algo bien poderoso cuando Jesús ya resucitado va platicando con Pedro, cuando le dice de porque Pedro me amas y todo eso. Va pasando y está Juan, el amado. ¿Y sabes quién lo está escribiendo? El amado. Dice: estaba ahí el discípulo a quien Jesús amaba. Eso está poderoso. Él decía de sí mismo que era el amado de Jesús,
¿Qué? Pues es mi historia, ¿no? Escribe tu evangelio. Mateo, Marcos y Lucas se pudieron ver enojados. Ay, el que más amó, pues escríbelo tú en tu. Yo no tengo la culpa de que tus conclusiones estén en el antiguo pacto. Dice, y estaba ahí aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y Pedro le dijo, ¿y este qué? Y Jesús le contesta, mira, si yo quiero que él se quede ahí hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Sígueme. O sea, Pedro se las daba de ser y le tuvieron que decir que lo siguiera. Juan ya lo estaba siguiendo. Por eso dice el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Tú cómo te ves a ti mismo cuando vas y oras al Padre? ¿Te ves como el discípulo a quien Jesús ama? ¿O te ves como el pecador a quien Jesús aborrece? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más, diga conmigo, mucho más. Vamos, diga, mucho más. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más, diga conmigo, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se dieran cuenta en qué momento le dejaba de resplandecer el rostro. No se escondía detrás de un velo. La ley, el antiguo pacto ponía un velo para que no pudieras ver. Pero la gracia de Jesús rompió el velo de arriba abajo y lo abrió para que pudiéramos tener entrada hasta el trono de la gracia. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí no hay velos. Ahí hay libertad, ahí hay gloria. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Lejos volviste hacia